10 libros más extraños de la historia. Bien sea como fuente de sabiduría o entretenimiento, los libros son uno de los objetos más preciados por los humanos y su valor fundamental radica en todos los conocimientos que se han aprendido por medio de ellos. A lo largo de la historia han existido millones de libros importantes, aunque algunos más extraños y cotizados que otros. Estos destacan por contener información misteriosa y casi indescifrable hasta el día de hoy. Prepárate porque a continuación conocerás cuáles son los libros más extraños y enigmáticos de la historia. Número 10. Este antiguo libro ilustrado fue escrito y dibujado por un autor desconocido y generó un misterio en torno a la naturaleza de su redacción. Sin embargo, el manuscrito lleva el apellido de un comerciante que adquirió la extraña obra en 1912. Su nombre era Wilfrid Voynich. Luego, al estudiarse muy bien sus hojas, estructura y todo el libro, se llegó a la conclusión de que databa del año 1400 aproximadamente, pues el estilo y hasta las pinturas hechas referían que sí era una obra del siglo XV. También varios aspectos del objeto dieron a creer que provenía de un país de Europa como Alemania o Italia. No se sabe si lo manifestado en sus hojas es un antiguo idioma desconocido, un extraordinario sistema encriptado o la obra sin sentido de una persona que quiso engañar a alguien. Este manuscrito actualmente se encuentra en el dominio de la Universidad de Yale en la biblioteca de Beinecke de libros raros. Número 9. Si creías que los libros de cualquier facultad de medicina eran enormes, es porque de seguro no habías visto una imagen de este códice. Se trata de un manuscrito gigante de 90 centímetros de alto por 50 de ancho, además de 22 centímetros de grosor y de unos 75 kilogramos de peso. Se le conoce también como el Códice del Diablo, ya que en torno a él hay una leyenda que cuenta que el monje que escribió este libro debía hacerlo en solo una noche para pagar un castigo, y para ello solicitó ayuda del mismísimo Satanás. Según la leyenda, la imagen del anticristo en el libro era la ofrenda que el monje debía pagar, pero al no conseguirse evidencia de ello se desestimó la historia. Sin embargo, sí se pudo comprobar que todo aquel enorme libro fue manuscrito por una sola persona. El Gigas está hecho con pergamino escrito en latín, llevando tinturas brillantes de color oro, rojo, verde y azul, y data del siglo XVIII, aunque sus hojas se han conservado en gran estado hasta el día de hoy. En su momento fue tan impactante que llegó a ser considerado la octava maravilla del mundo. Número 8. En el año 1838, esta colección de escritos que estaban hechos en un sistema de escritura totalmente desconocido fue donado a la Academia de Ciencias de Hungría. El nombre Rohonsi se le dio al manuscrito en honor a la ciudad del oeste de Hungría, en donde por primera vez se hizo reconocido este extraño códice. El libro había pertenecido al conde Gustav Batthyány, quien decidió donar todas las pertenencias de su biblioteca, incluido el mencionado códice de 448 páginas, a la Academia de Ciencias. El libro posee una medida de 12 por 10 centímetros y su escritura misteriosa está alternada con figuras, símbolos y dibujos que hacen clara alusión a actos religiosos. Desde el año 1840, poco tiempo después de que el manuscrito llegara a Rohonsi, empezó a ser estudiado por varios expertos, pero ninguno llegó a tener respuestas sobre el sistema de escritura que fue empleado en el libro. Tan extraño resultó su contenido y tan difícil de descifrar que muchos científicos húngaros lo catalogaron como un engaño. Con esta última teoría lo señalaron como una obra del anticuario Samuel Literati Nemes, quien tenía la mala fama de falsificar documentos, llegando a engañar a unos cuantos eruditos en el trayecto. Número 7. También es conocido como el Libro de la Ley, y lo más intrigante de este manuscrito es que se dice que cada uno de sus 3 capítulos fue escrito en tan solo una hora. El autor del libro, Aleister Crowley, era un conocido ocultista y místico inglés que fundó la filosofía de Telema, ya que el libro que Aleister Crowley escribió en el año 1904 era la principal escritura sagrada de su filosofía de vida. El Telema para Crowley significaba una vida basada en el pensamiento de haz tu voluntad será toda ley. En su escritura mística, el escritor narra que el verdadero autor de las ideas de aquel libro fue una entidad a quien mencionaba como Aiwass, al cual refería como su santo ángel guardián. En el manuscrito, publicado por primera vez en el año 1909 en Egipto, se toman temas muy esotéricos como invocaciones, personas en trance, espíritus y rituales. A pesar de que su reproducción se hizo por completo en idioma inglés, en el manuscrito original algunas secciones se tornan críticas, notándose códigos neurológicos o incluso la mezcla de más de 2 idiomas en una línea de pensamiento, lo que lo vuelve confuso. Número 6. Este libro está catalogado como un grimorio, lo que significa que es un escrito de conocimientos mágicos y lo convierte en una especie de ciencia ficción. Fue escrito por el famoso autor estadounidense H.P. Lovecraft, quien es reconocido por sus novelas de terror, suspenso y criaturas extraterrestres, y su origen de hecho se menciona dentro de otras de las obras de Lovecraft, la historia llamada La ciudad sin nombre. En aquel cuento se menciona que el Necronomicon fue escrito por el loco árabe llamado Abdul Absared. Años después, Lovecraft hizo realidad el libro mágico mencionado en su cuento. Aquel pequeño manual hablaba de rituales de magia y su leyenda narraba que la lectura del mismo producía locura y la muerte. El libro tiene una gran aparición y menciones en la cultura popular, llegando a ser referido en novelas, libros de otros autores y hasta en serie de películas como The Evil Dead. Según escribió el mismo H.P. Lovecraft, las copias del libro se podrían encontrar en el Museo Británico, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca de la Universidad Ficticia de Miskatonic, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú.
Número 5. El libro del Caballero Cifar fue hecho a principios del siglo XIV y es el primer relato extenso de aventuras de ficción de la prosa española. Tiene rasgo de novelas de caballería y se considera como uno de los manuscritos más importantes e interesantes compuestos en la península ibérica. El comienzo del prólogo habla de un tal Ferran Martínez que asegura haber traducido toda la historia en cuestión. La obra en sí es un homenaje a la traducción y al lejano oriente. En aquellos tiempos era habitual que el autor recurriera a un texto anterior, pero en este caso el hombre que la tradujo no es realmente el que escribió la idea original en esos tomos. Lo que sí es seguro es que el autor tenía una formación jurídica y experiencia en cancillerías, porque la historia del Cifar narra sobre la vida de algunos personajes históricos. Los hechos comprobados de ese cuento son el jubileo, la historicidad de Ferran Martínez y de Gonzalo García Gudiel. En la actualidad, diferentes manuscritos han sido encontrados y el que se acerca más al original desconocido sería uno hallado en París. Sin duda alguna, El Caballero de Cifar es uno de los libros más enigmáticos que se ha creado. Número 4. Este extraño libro oculta una idea extraña de hermosura, sabiduría, belleza y perfección bajo el concepto del amor. Se trata del Himnerotomaquia Polifili. Es uno de los tomos más curiosos e interesantes que ha existido. Desde su creación en el siglo XVI ha estado rodeado de una aura esotérica muy pasional. Se dice que en realidad es una fusión entre poemas referentes a todo lo medieval y a la vez una enciclopedia humanística que contiene conocimientos epigráficos, litúricos, arqueológicos, arquitectónicos, hemológicos y hasta culinarios. La obra relata la historia del sueño de Polifilo, un hombre al que se le enseña que todas las cosas humanas son solo un sueño. Al comienzo del relato es atormentado por su insomnio debido al amor no correspondido que siente por Polia. Luego de esto cae dormido para que su himnerotomaquia, la lucha por el amor en un sueño, comience. La narrativa se mueve por extraños lugares donde el protagonista se encuentra con dragones o lobos, teniendo de fondo un conjunto de ruinas misteriosas. Aunque no se conoce el nombre del autor, se han apuntado figuras como Mantegna, Bellini y Carpaccio, los cuales guardan una relación muy cercana con esa escritura. Número 3. Petrus Apianus, mejor conocido por los expertos en literatura como Pedro Arpiano, fue un humanista alemán destacado en el ámbito de las matemáticas, cartografía y astronomía. Fue nombrado matemático del emperador Carlos V, al que le dedicó una de las obras que más fama le dio, el Astronomicum Casarium. En este sentido, Arpiano aplicó sus conocimientos matemáticos al estudio astronómico, lo que le favoreció en observación directa. Fue el primero en lograr ver el sol a través de cristales. Gracias a esto publicó un cuadrante astronómico con instrucciones para fabricar objetos especiales y relojes de sol. Entre las observaciones astronómicas que realizó resalta una donde describió el paso del famoso cometa Halley en 1531. La obra destaca por el valor de sus increíbles ilustraciones y el cuidado de la impresión en tamaño de gran folio. Además, el Astronomicus Casarium fue realizado a través de complicadas composiciones con discos móviles en papel, formados hasta por 6 capas que ayudan a fijar las posiciones de los planetas para cada día del año. Pero eso no es todo, también incluye las fases de la luna y las celebraciones móviles del calendario litúrgico en función del plano de la eclíptica. Número 2. De Rerum Natura es una obra que fue escrita por Tito Lucrecio Caro en el siglo I a.C. y se divide en 6 libros. Es uno de los tomos más importantes que habla de la realidad del hombre en un universo sin dioses, en donde se le libera del temor a la muerte. También se expone la filosofía moral de Epicuro y la física atómica de Demócrito. Muchos dicen que casi todo el conocimiento que se tiene de Epicuro proviene de esta obra, quien fue uno de los pensadores más brillantes de toda la historia de la humanidad. En las otras partes del libro también se habla sobre diversos fenómenos atmosféricos y enfermedades, haciendo referencia a los estragos de la peste que sucedió en Atenas. Además de esto, sus poemas tocan temas como los métodos anticonceptivos, la sismología, psicología, la meteorología y los efectos de las sensaciones como el amor. La obra es única en el aspecto filosófico antiguo, tanto por su amplitud como por su calidad literaria. Está escrita en un tipo de verso conocido como hexámetros, que consta de 6 pies o unidades de ritmo. Al final, la filosofía de este libro es clara: el hombre debe cultivar la amistad y evitar la guerra. Y eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima.